todo lo que Él ha hecho en mí. Canto, danzo, salto, alabo yo su nombre. Canto, danzo, salto, alabo yo su nombre. Canto, danzo, salto, alabo yo su nombre. Cuando pienso en su gran bondad y en todo lo que Él ha hecho en mí, canto, danzo, salto, alabo yo su nombre. Canto, danzo, salto, alabo yo su nombre. Canto, alabo yo su nombre. Cuando pienso en todo lo que Él ha hecho en mí, canto, danzo. Que Dios los bendiga, hermanos. Los saluda Ivonne Alicia Rogers, Iglesia de Cristo, Ministerio Selim, CIME, en San Diego, California. En este breve tema vamos a hablar de la parucía. Varios versículos bíblicos para que usted en la privacidad de su casa, de su hogar, donde el tiempo que dedique a la lectura de la palabra pueda escudriñar este tema y que el Señor le hable, que lo bendiga y que le dé la revelación en el nombre de Jesús. Bueno, tenemos como texto áureo el libro de Juan 14:12 y dice así: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. La Iglesia va a continuar el trabajo de Cristo, de divulgar el mensaje a toda la tierra como el nuevo Israel, porque Dios hace casi siempre las cosas en dos etapas. Por ejemplo, Israel iba a hacer el papel de divulgar el mensaje de Dios. ¿Por qué no lo hizo? ¿Y por qué Dios hizo otro Israel? Porque hay un Caín que falla y un Abel que muere. Un Caín que debió haber hecho la labor y no la hace. Porque hay una segunda oportunidad para Jacob y Esaú, pero la pierde uno y la toma el otro. En Juan 14:3 dice: y si me fuere y os aparejaré un lugar, vendré otra vez por ustedes y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Lo que vamos a ver es la obra que ha de continuar la Iglesia, el nuevo Israel, porque el otro Israel no la realizó. Es como que ahora estuviéramos haciendo una especie de levirato. El primer Adán debió haber hecho la obra de tomar al mundo, retomar el mundo para Dios. El postrer Adán lo hizo, pero el primero no. Israel debió haber tomado la difusión del evangelio de la buena nueva al mundo y no lo hizo. Lo va tomando el nuevo Israel, que ahora es la Iglesia. Siempre hay un levirato, hay un relevo. Cristo anuncia su regreso tomándonos. Notemos bien que nos dice regresando para nosotros. No dice regresando para nosotros, sino tomándonos a nosotros en una intervención sobrenatural. Dice: volveré otra vez y os tomaré conmigo. Quiero que notemos que esa no es la segunda venida, porque la segunda venida es cuando venga a ocupar el mundo. Y cuando dice vendré otra vez, está hablando con sus discípulos, los que creyeron en él. Así como dice Juan 14:3, y si me fuere, yo aparejaré un lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Notemos que eso no es sino venir a traer a alguien o a algunos y llevarlos. Esto no puede confundirse con la segunda venida del Señor. Ahora, preguntémonos a qué va a venir si dice en ese verso que no viene a tomar el mundo. ¿Cuál será el objeto de bajar a volver a los suyos y tomarlos para que estén con él e irse? ¿Nada más desaparecer? No tendría ninguna conexión con nada, a menos que veamos los contextos. Él no puede venir solo para recoger a su iglesia. Hay una tesis que se ha manejado
largo tiempo y quizás es la más popular, la cual dice que el Señor va a regresar y va a recoger a toda su gente y se va y se acabó todo y que el mundo se lo va a llevar el diablo y nosotros los escogidos estaremos gozando de la eternidad. Y eso está muy bonito, pero la Biblia no dice así. La iglesia que el Señor empezó a formar al venir a la tierra hace 2000 años y que se está formando todavía, esta iglesia tiene que realizar la tarea de llevar el evangelio al mundo, no irse de la tierra mientras la está formando o al estar ya formada y desaparecer. Porque ¿qué mensaje le daría a todo el mundo? Vamos a analizarlo más a fondo. Los acontecimientos del anticristo, de la apostasía que viene, de la gran tribulación y de la pelea por la tierra son posteriores a esto que estamos leyendo. Entonces, ¿contra quién va a pelear el diablo si la iglesia se fue? ¿Contra quién va a pelear el anticristo si ya se fueron todos los cristianos? Tiene que quedar alguien que se va a oponer. Cristo vino hace 2000 años. Él debió haber llevado el evangelio a todo el mundo, pero el plan de él no era ese. El plan de él era llevar el evangelio a Israel y que Israel lo llevara a todo el mundo cuando él fuera rey en Israel. Si lo hubieran aceptado Israel, claro, entonces Israel se hubiera esparcido por todo el mundo, invadiéndolo y tomándolo. Ese era el plan, pero Israel no quiso. Rechazó al rey, rechazó el reino y Cristo se fue. Ahí terminó el primer plan, por supuesto, que Dios sabía cómo iba a ser. No lo tomó de improviso. Lo que quiero marcar es que hubiera pasado si Israel acepta a Cristo, que hubiera sido, pues que Cristo hubiera sido el rey y no se regresa, sino que se queda en Israel y Jerusalén inaugura la toma del mundo. Porque es fácil para el Señor tomar el mundo, pero ¿qué hubiera sido de la redención del resto de la humanidad? ¿Qué hubiera sido de nosotros los gentiles? Nos hubiéramos quedado abandonados. Entonces, lo estamos viendo desde el punto de vista humano, porque Dios no fracasó en su primer intento. Dios sabía qué estaba haciendo y qué estaba pasando. Entonces, si Cristo regresó y dejó un remanente de creyentes que iba a formar el nuevo Israel, lo dejó para algo. Ahora bien, como ese nuevo Israel se iba a formar, descartó al Israel anterior, aunque no a todo, sino al que creyera de Israel lo iba a agregar, o más bien, al nuevo Israel lo iba a agregar al remanente del viejo Israel, porque ellos son primero. Ese remanente iba a recoger al resto de la humanidad. Entonces la idea es que al ver Dios que Israel le falla, va a poner un nuevo Israel, que sí va a tomar al mundo, pero no va a tomar al mundo para imponer el reino, porque no se estableció. Por eso, si el nuevo Israel, que es ahora la iglesia, impone el reino, está tomando como que ya es el rey, tomó posesión del mismo, y está tomando el mundo como que hubiera sido al principio. Pero dado que no fue así, entonces el nuevo Israel no puede cumplir la tarea invadiendo o imponiendo el reino, porque no está ni siquiera el rey. Si estuviera el rey aquí, sí se hubiera quedado aquí y hubiera tenido trono. Nosotros seríamos los que impondríamos el reino ahora, hasta el mundo entero, hasta que el mundo entero estuviera en nuestras manos o en manos del Señor. Eso sería dar la razón a los que están creyendo esto, que están imponiendo el reino ahora. Pero no es así, porque Dios dejó un nuevo Israel a formarse por medio de la fe en el Mesías que se fue hace 2000 años. El primer objetivo del nuevo Israel es proclamar que ese rey rechazado va a volver para tomar el mundo y proclamar que el rey murió en la tierra y resucitó, y que no todo el mundo lo supo, para redimir a la gente y limpiarla de pecado. Y una vez que tomados espiritualmente, venirlos a recoger, pero no a todos, porque la mayoría de ese pueblo nuevo de Israel va a estar casi cayendo en la apostasía, va a estar en la edificación parcial todavía. Cuando venga la aparición del Señor en los aires, que es la parucía, no estará completa, porque porque está en formación.
Está para llevar el mensaje hasta lo último de la tierra, pero el Señor regresa para llevarse a sus fieles. Muchos ahora no creen esto y están esperando que el reino se imponga. ¿Qué estamos esperando nosotros? Que venga el rey a tomarlo y dejarlo apto, transformándolo para encabezar la toma del reino. Eso es lo que hubiera estado usted esperando, porque la tierra no la vamos a tomar, porque ni un centímetro hemos podido tomar sin el rey de vuelta, porque Él va a ir delante, Él va a ir delante de nosotros para continuar su obra. Pero así como estamos, no llegamos a ningún lado, porque tiene que ser el rey, que se fue visible y palpable para los suyos, que regrese y encabece la toma del mundo. Entonces inicia la toma del mundo con nosotros de vuelta con Él. Aleluya. Y el mundo es tomado en la guerra del Armagedón hasta que todo cae en manos del Señor. Y entonces inaugura el reino eterno. Vamos a leer Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, aquel es el que me ama. Y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. La primera parte de Juan 14:3 está otra vez alumbrando. Yo me manifestaré a los que me obedezcan. Acuérdese que Cristo está hablando previa ascensión. Entonces, antes de ascender, dijo, quien tenga mis mandamientos y los guarde, o sea, el que me obedezca. Ese me ama, y el que me ama, mi Padre le amará y yo me manifestaré a él. Notemos bien que no está hablando de venir en el Espíritu, porque el Espíritu Santo va a venir después de la ida de Cristo. Y muchos se confunden diciendo que Él regresó en el Espíritu Santo, pero Él lo está diciendo es que va a manifestarse a los suyos. Así como dice Juan, no en el otro, como dice Juan 14:22. Dícele Judas, no el Iscariote, Señor, ¿y qué hay? Porque te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo. O sea, la persona de Jesucristo volviendo se manifestará solamente a los fieles de la iglesia. Porque si se manifiesta toda la iglesia, esta sería una superiglesia instantánea, o tendría que irse toda, pero no lo van a ver a él, sino solamente los fieles. Porque dice en Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En esta venida, en esa manifestación, por eso la tarea ahora es la santificación, si queremos ser partícipes de la parusía, porque dice en Juan 1, primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Nos habla de palpar primero al verbo antes de terminar o de realizar la tarea que dejaron en el mundo. Es indispensable que la iglesia fiel, el remanente fiel de la iglesia, que va a ser arrebatado por Cristo, lo palpe aquí. O sea que la parusía va a ser un encuentro con Él, como si ya lo hubiéramos visto. Lo vamos a tener ahí y lo vamos a palpar. Entonces nos va a decir que vayamos con este mensaje a todo el mundo. Eso es lo que la parusía, después de su aparición, cuando Él nos deja que proclamemos e impongamos el reino. Romanos 8:19 dice, porque el continuo anhelar de las criaturas espera la manifestación de los hijos de Dios. Por supuesto, usted sabe que hay una manifestación de los hijos de Dios que tiene dos fases. Por ejemplo, si el Señor apareciera hoy en la parusía, ¿quiénes lo verían? De los que estamos aquí o de los que están en las iglesias. ¿Quiénes miraríamos al Señor? Cada uno saque su propia conclusión. Ahora, lo puedo decir en sentido general, el que esté santo en el momento de la venida. No que esté preparándose, sino que ya esté santo y listo. Lo ve y lo palpa. Esa es la razón por que el Señor, antes de subir al cielo, no se dejó palpar por los que iban a quedar de testigos, porque cuando lo palparon resucitado, no palparon a Jesús, sino palparon al Verbo. Sabemos que más de 500 hermanos vieron al Señor resucitado, pero ¿cuántos de ellos lo palparon? Yo tengo dudas si lo palparía María Magdalena, porque en las versiones que he estado leyendo no dice
que no le siga tocando, sino le retenga, sino dice, no me toques. O sea, que da la impresión que no lo tocó. En otra versión dice, no te me acerques. Bueno, no tiene mucha importancia si lo tocó o no, porque si lo tocó fue testigo. Eso es más de lo que estamos dilucidando. Pero ¿cuántos más aparte de Magdalena lo tocaron? Tomás, los 11 apóstoles, los del camino de Maús, pero hay uno que llegó a ser de los 12 que nunca lo palpó. De los 12 que nunca lo palpó, que se quedó de ejemplo, de los que iban a ser modelos después de ese Matías. Pero el punto es, ¿cuántos tocaron al Verbo? Porque ese es un presagio de los que vamos a tocar al Verbo en la parucía. Vamos a ser los mensajeros de la última tanda, no para desaparecer de la tierra. Quitémonos ya la idea esa, porque para mí sería más cómodo irme y para usted también, pero no estamos averiguando qué es lo que nos gusta, sino qué es lo que va a suceder. Yo por lo menos estoy absolutamente convencida a través de todo el estudio bíblico y las revelaciones bíblicas de que la iglesia pasa hasta la Epifanía. El punto es cómo los que le palpen en la parucía van a irse por la vía alta al reino. Los que lo crean se van por la vía terrestre. Por ejemplo, veamos cómo figura el cuerpo de Moisés y el cuerpo de José que gobernó en Egipto a la luz de los que estamos viendo. El cuerpo de Moisés fue arrebatado por Satanás. Fue muerto, pero resucitarlo para volverlo a la vida. Usted sabe que Dios le dio muerte a Moisés, porque por la ley el cuerpo de Moisés no podría entrar a Canaán. Tipo pues de que tenía que ser por gracia. Entonces, lo que hizo el Señor es que mató a Moisés y ese cuerpo, aunque vio las plagas de Egipto y hasta las hizo, pero no las padeció, Moisés en Egipto produjo las plagas, o sea, el juicio contra los del mundo, contra los egipcios, pero que no dañaron a Israel. Entonces tomemos en cuenta que los que se van a quedar a la tribulación, incluso juntamente con los fieles, no van a pasar daño. Esa es una buena noticia. Ahora, analicemos la figura. ¿Qué daño sufrió Israel aparte cuando estaba en la esclavitud? Las apaleadas que le daban trabajando para Faraón. Pero eso era en el mundo. ¿Pero qué daño sufrieron los hebreos cuando Moisés desató las plagas? ¿Contra quién eran las plagas? Contra Egipto y contra los egipcios. Entonces no hubo plaga contra Israel. Tomemos esto como la ira del diablo en los tiempos que vienen contra el pueblo de Dios. La ira de Faraón contra el pueblo de Israel, pero la venganza de Dios contra los egipcios. Entonces, hacen creer que nosotros vamos a estar en iguales circunstancias en la tribulación. Sería como decir que la ira del diablo nos va a caer encima y encima la ira de Dios también. Pero la ira del diablo vendrá contra nosotros en los tiempos futuros más de lo que hoy. Pero habrá inmunidad, porque no fue dañado ningún israelita en las plagas. Y si analizamos todas las plagas, vemos que no sufrieron ninguna plagas, solo las vieron y las pasaron. Esto quiere decir que el pueblo de Dios sí va a pasar a las plagas de los tiempos del principio de dolores, las plagas de la tribulación. Todo eso la va a pasar, pero sin sufrir daño, porque no había tinieblas en las casas hebreas, sino había plagas allá afuera que no dañaban a los animales de los hebreos, ni mucho menos a la gente. Hubo mortandad de los primogénitos egipcios, pero no murió uno solo de los de Israel. Entonces, la primera tarea de los celestes será mostrarse a los del Señor de la misma manera que los resucitados de Cristo en la cruz, que al resucitar se mostraron a los suyos en Jerusalén y después desaparecieron. No los vio Herodes, no los vio Pilatos. A Cristo tampoco lo vio Herodes ni Pilatos. Aparte de los de él, no hubo nadie que lo viera. Esa es la primera parte. La segunda parte es cuando viene ya la Epifanía, que dice en Mateo 24:30. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en los cielos, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra,
y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Mateo 24:31. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos de un cabo del cielo hasta el otro. Cuando viene la Epifanía, o sea, cuando regrese el Señor a la tierra, entonces, antes de que lo vean a Él, se manifiesta a los celestes. Esto quiere decir que sí nos va a ver el mundo. Primero nos va a ver a nosotros y enseguida ven al Hijo de Dios. Esa es la manifestación. Por eso dice que el mundo espera ver la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuál es la tarea de esa ascensión de Cristo y la parucía para los celestes? Ahora estamos revueltos con los terrestres, pero la tarea actual es proclamar el reino para los que para que lo crean. Entonces serían tres fases. La otra fase, ya con la parucía, es que se nos manifieste Él para tomar el poder de la resurrección de Cristo. Pero solo ser visto por los del pueblo de Dios es algo así como cuando Él vino el Señor hace 2000 años. Por ejemplo, no fue a evangelizar a nadie que no fuera de Dios. Él era certero. Fue a Zaqueo, que era hijo de Abraham. Fue a aquella mujer encorvada que era hija de Abraham. Fue a la samaritana. O sea que él tenía planificado a quienes mostrarse. Si nosotros tuviéramos la lista de la gente a la que se le manifestó Jesús en su primera venida, vamos a ver que era una lista tabulada, porque el Señor tenía un evangelismo selectivo por revelación. Él sabía a dónde iba, Él sabía a quién iba, y nosotros vamos a llegar en tales condiciones cuando nos rehabilite el Señor en su parucía, que vamos a estar en las mismas condiciones que Cristo resucitado. Espero que haya sido de bendición este tema, hermanos. Si tienen alguna aportación o alguna pregunta, pueden dejarlo en los comentarios, escribirnos y que Dios les bendiga.